Bienvenidos a Mindnovate, el podcast donde exploramos las fronteras de la innovación en la industria minera. Les saluda Francisco Rubina, que les habla Minoni Meller. El día de hoy tenemos un invitado tremendo, especializado en todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad y el cambio climático. Nicolás Westenek es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, máster en Ingeniería para el Desarrollo Sostenible de Cambridge, senior manager de PwC en la práctica de sostenibilidad y cambio climático. Además, es académico de la Universidad de Chile y la Universidad de los Andes. Tiene más de 15 años de experiencia. Ha trabajado en la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Ha sido asesor del Ministerio de Energía de Chile. Coordinador también de las Naciones Unidas en el Cambio Climático. De COP25 para el Ministerio del Medio Ambiente. Nicolás, ¿te presenté bien? Camilo, hola Pancho. Sí, todo súper bien. Hay harto detalle en cada uno de esos puestos, pero ahí los podemos ir conversando. Y nada, agradecerles por la invitación. Qué rico el espacio. Lo estuve escuchando, hay un par de episodios y está muy interesante y muy necesario de tener cada vez más espacios de conversación destinados a algún sector, algún tema. Así que gracias por la invitación. Sí, oye Nicolás, es un gusto tenerte acá en el podcast, ¿eh? Y es interesante porque hoy podemos abrir una línea que la hemos colocado, la hemos puesto ahí en la mesa y hemos empezado a explorar, pero traer a una persona especialista con años de experiencia ya en esto, que es la línea que tú desarrollas, es buenísimo. Y de hecho, tomando tu experiencia y lo que traes, tú también traes experiencia en la academia, traes experiencia en la industria y has ido viendo, me imagino, generacionalmente, cómo las mismas generaciones van viviendo este cambio que tiene que ver con el cambio climático. ¿Cómo has ido viendo tú en la formación, viendo en la academia, que los estudiantes, el perfil se va, digamos, direccionando en pos de esta transición, en este cambio? Es una bonita pregunta. Es algo que nos ha pasado mucho, por lo menos desde el sector y de los que hace tiempo estamos en sostenibilidad, que cuando partimos éramos pocos. Era casi como remar contra la corriente muchas veces, porque era un tema muy de nicho, poco explorado. Te estoy hablando obviamente ya, no sé, 15 años atrás, 20 años atrás. Entonces ha sido lindo ver cómo esto ha evolucionado para bien y hoy día es tendencia, hoy día es un tema que no, digamos, no puedes soslayar, es algo que está en todos los sectores, en todas las industrias. Las universidades hacen programas especializados. Entonces ha sido muy entretenido ver cómo esto ha ido creciendo y la apuesta que en el fondo tomamos los que nos especializamos en el área ha rendido sus frutos. Y respecto a lo que mencionas tú de cambios generacionales, o sea, hoy día yo te diría que no hay nadie que no quiera saber de estos temas, ¿ya? Especialmente los más jóvenes, los cursos se llenan siempre, están muy interesados con mucho apetito de conocer, saber qué es lo que se puede hacer en temas de cambio climático, en temas sociales, en temas de equidad de género, inclusión. Está lleno de temas que hoy día podemos conversar y podemos de cierta manera profundizar y que a las nuevas generaciones les atraen mucho. O sea, sin ir más, yo te diría que hoy día en toda entrevista de trabajo, los que vienen entrando a las oficinas seguro que te van a hacer alguna pregunta de sostenibilidad, de alguna política, qué hacen con el reciclaje, cómo tienen sus metas de cambio climático. Entonces, ha sido entretenida la evolución, creo que ha ido claramente de menos a más y de manera exponencial. Y es un poco a lo que se apunta de cómo nosotros trabajamos la sostenibilidad, ¿ya? De cierta manera, lo que se veía antes como un tema que era tangencial o paralelo, digamos, al desarrollo de las organizaciones, hoy día claramente está en el centro de toda discusión y de todo organizacional y de estratégico de cualquier negocio. Así que ha sido muy entretenido. Y quizás para concluir con esa idea de los jóvenes y las nuevas generaciones, algo muy bonito que me tocó ver fue cuando estaba de jefe de contenidos en la COP25. Hay todo un grupo de jóvenes por la acción climática, que son lejos, yo diría, el grupo más organizado de aquellos como grupos de organizaciones no gubernamentales que participan en las negociaciones de cambio climático de Naciones Unidas y tienen su propia conferencia paralela. Tienen la conferencia de los jóvenes, ¿ya? Entonces ha sido muy rico ver cómo ese espacio se ha llenado rápidamente con muchas vocerías y con gran potencia sobre una suerte de activismo climático muy potente.
y que de verdad se ha tomado la agenda. O sea, son los que más hacen ruido, los que más participan, los que más les importa y están presentes en todos los foros, en todos los espacios, justamente por eso. También yo creo que de cierta manera se han absorbido esa idea de que, claro, estamos jugando con su futuro. Ya, no, nuestro futuro sí nos va a pegar los efectos del cambio climático y todo, pero a medida que avanzamos, a las generaciones más jóvenes les va a ir afectando cada vez más. Entonces ya se han dado cuenta de eso y están muy preocupados de cierta manera de cómo hacemos hoy los cambios que necesitamos para que le impacte menos en el futuro a las nuevas generaciones. Oye, Nicolás, tú bien lo dijiste, hay varias de estas cosas que están entre comillas de moda y por lo tanto están en la boca de todos. De pronto la gente se agarra de las cosas y no entiende muy bien de lo que está hablando. Así que me gustaría quizás partir con algunas definiciones. ¿Qué, de acuerdo a tus propias palabras, qué es lo que entendemos por cambio climático? ¿Qué es lo que entendemos por sustentabilidad? Efectivamente, hay algunos temas que se ponen muy de moda, muy sexy y a veces se toman muy a la ligera, siendo que son conceptos que realmente son bien profundos en términos de los cambios que te está pidiendo. En general, cuando nos referimos a sostenibilidad y a algo histórico, en general yo te lo voy a decir con mis palabras, digamos, pero al final es buscar un equilibrio. ¿Ya? Es buscar un equilibrio que sea ponderado entre el desarrollo económico, el impacto ambiental y el impacto social. De cierta manera que podamos tener una forma de crecer, de desarrollarnos, de hacer las nuevas apuestas de manera equilibrada y que podamos efectivamente hacer algo con mínimo impacto. Incluso hoy día, y ahí podemos tocar ciertas terminologías, por ejemplo, está muy de moda también lo que es nature positive. ¿Y qué quiere decir al final? Como ya no es solo minimizar el impacto ambiental, sino que también cómo le devolvemos a la naturaleza para tener un impacto positivo. Entonces, yo te diría, bien resumido, a lo que apunta la sostenibilidad es netamente un equilibrio. Es a que podamos mantener el balance de nuestra biodiversidad, de la naturaleza, con nuestro desarrollo económico y obviamente sin afectar comunidades, generando distintos espacios de innovación, empleo, transicionando de cierta manera por sobre lo que puede ser algo más destructivo, como cambiar y cerrar y pasar a algo nuevo, cerrando lo viejo, más sin pensar en una transición en donde podemos tomar y convertir en algo más innovador. Ese es un poco, de cierta manera, como lo veo yo y como también lo hemos transmitido hace tiempo en las organizaciones. De fondo, hoy día, cuando tú tienes tu estrategia de negocio o un gobierno, cuando está pensando en el desarrollo de su país, lo que tiene que pensar es cómo incorporar todas estas cosas de sostenibilidad, cómo poder hacer cosas nuevas o las mismas cosas, pero de manera de que minimicen el impacto, generando nuevas ideas, generando nuevo contenido, generando nuevas tecnologías. De esa manera como ir avanzando de manera equilibrada. Esa es como un poco mi visión. Y el cambio climático un poco es un síntoma de no haber seguido esa regla. Al final es el impacto humano que hemos tenido sobre el ecosistema del planeta, emitiendo gases de efecto invernadero de manera desproporcionada, desde obviamente la era industrializada, y que hoy, como seguimos esa ruta de industrialización rápida, acelerada y en su principio sin muchas consideraciones ambientales, y esto no es para cargarle la culpa a nadie, porque eran otros tiempos, quizás habían consideraciones distintas, no se pensaba tanto en los efectos que podía tener el cambio climático, han generado que hoy día emitamos un volumen de gases de efecto invernadero que están atrapados en la atmósfera y eso implica que atrapan calor y ese calor cambia todas las condiciones climáticas y ecosistémicas que tenemos en el planeta. Y obviamente generando todos los cambios adversos que hemos visto, como tormentas tropicales excesivamente potentes, aluviones por lluvias torrenciales en zonas que tradicionalmente eran secas, o por el lado opuesto, desertificación y sequía en zonas donde antes había más lluvia, derretimiento de nuestras capas glaciares y montañosas. Entonces cambia toda la condición natural que tenemos y eso obviamente nos va a afectar a todos, tanto económicamente como personalmente, en el futuro. Sí.
El cambio climático al final es un síntoma de no haber sido capaces de tomar consideraciones de sostenibilidad, vale decir, este balance, este equilibrio de manera temprana, y que hoy día nos hace plantearnos, por supuesto, cada vez que hagamos un cambio tecnológico grande, de tener esas consideraciones en mente. Básicamente no es solo una visión lineal de las cosas, sino que también es una visión sistémica, de cómo vamos afectando a distintos sistemas o subsistemas, ¿ya? Muy fácil de ver en el cambio climático, porque en el fondo, como les digo, el aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera genera una serie de impactos no deseados, como los que les acabo de mencionar, y que no eran previstos originalmente. Claro. Oye, Nicolás, qué interesante ver ahí cómo están estrechamente relacionados los conceptos entonces. O sea, cuando hablamos ahí de sustentabilidad, cambio climático, estamos hablando que prácticamente uno es consecuencia de no hacer lo que está correctamente debido con respecto al otro. Entonces, Nicolás, esto es un tema global. De hecho, hay un acuerdo de París que es que rige todo esto, donde se han fijado metas que son súper, algunos países dicen ambiciosas, otros dicen que son medias holgadas, pero viéndolo un poquito en cómo andamos nosotros acá en la zona, y principalmente en Chile, ¿cómo ves que estamos posicionados? ¿Estamos arriba del carro, nos quedamos abajo, estamos contratiempo o estamos oportunamente parándonos? ¿Cómo ves tú que estamos en función de este contexto de transición? Buena pregunta. Buena pregunta. No es fácil de describir, pero yo te diría, a ver, lo que se logró en el Acuerdo de París fue por primera vez, yo diría, un acuerdo bien transversal. O sea, todas las partes interesadas, firmantes del Acuerdo de París, se comprometieron a el objetivo principal de no incrementar el aumento de la temperatura de la Tierra en más de 2 grados promedio, ¿ya? E incluso intentar estabilizarlo en 1,5 grados. Y eso es porque hay un consenso científico de que ya pasado esos niveles, pasada esa temperatura promedio, vamos a entrar en un loop negativo, de refuerzo negativo, que va a afectar cada vez más severamente los distintos ecosistemas. Y obviamente con eso me refiero también a lo que va a pasar en la actividad económica, en las viviendas. Todo va a ser más complejo, todo va a ser más caro. En términos simples, adaptarnos al cambio climático va a ser muchísimo más caro que mitigar los efectos si lo podemos controlar hoy. Entonces, entendiendo eso, y por eso la meta, que es relativamente ambiciosa, digamos, de no pasarnos de los 2 grados Celsius, y tratar de estabilizar en 1,5, siendo que ya pasamos el grado promedio de aumento de la temperatura de la Tierra, implica desafíos que son diferenciados. Y por eso yo creo que lo que dices tú, esa relativización sobre algunos países que lo encuentran muy ambiciosos y otros que quizás tienen más holgura, depende de también el grado de compromiso que tenga y el grado de impacto que tenga. O sea, no es lo mismo China, Europa y Estados Unidos que las islas del Caribe. Por un lado tenéis los grandes emisores y por otro lado tenéis los grandes afectados. Entonces, las conversaciones siempre son muy difíciles en las negociaciones, porque justamente esos países que son más afectados son aquellos que de cierta manera están diciendo necesito ayuda, porque lo que ustedes generaron o lo que están generando me va a pegar a mí y me va a pegar más fuerte a mí, al nivel de que, claro, ya hemos visto ciertos huracanes y tormentas tropicales, los desastres que dejan en algunas islas del Caribe, ¿cierto? No solo el Caribe, también en Asia, obviamente, hemos visto efectos bastante dañinos. Pero básicamente la conversación se queda un poquito ahí, en cómo lo hacemos para, de cierta manera, destrabar eso y ponernos todos en una cancha común. Y eso es, de cierta manera, lo que es la negociación en general. Se divide en esas dos partes de mitigación y adaptación. La mitigación es qué es lo que vamos a hacer para reducir las emisiones y controlar los efectos del cambio climático. Y la adaptación es ya reconocer que los cambios se vienen, van a pegar de manera diferenciada en distintas partes y cómo nos vamos a adaptar, cómo vamos a recibir esos impactos de manera que generar el menor impacto posible en las personas. Entonces, como te digo, es un término relativo. En la región, en general, estamos bien. O sea, nosotros como Chile tenemos un compromiso bastante ambicioso en cumplir con nuestra contribución basado en lo que te está diciendo la ciencia, buscar esto de cero emisiones netas o carbono neutral en el caso de Chile. Y esa fue, de cierta manera, la meta que nos impusimos, y además nos impusimos en el mediano plazo un presupuesto de carbono bastante ambicioso, un presupuesto de carbono entendido como la cantidad de emisiones que nosotros podemos emitir en un periodo de tiempo determinado,
en este caso en la década 2020-2030, y nos propusimos tener el pic de emisiones, el máximo de emisiones a más tardar el 2025. O sea, nuestra curva de emisiones en el fondo puede llegar a ser ascendente hasta el 2025 y después tenemos que descender rápidamente. Por lo tanto, yo diría que Chile sí ha sido bastante ambicioso, tiene un compromiso que es ambicioso, se bajó una regulación que es ambiciosa, que es la Ley Marco de Cambio Climático, por lo tanto hoy ya tenemos una gobernanza para trabajar los temas de cambio climático y eso nos hace un país que de cierta manera ha sido pionero en la región. No nos voy a comparar con como la Unión Europea, que por supuesto lleva bastante más tiempo y tiene directivas bastante establecidas con respecto a cómo trabajar el cambio climático. Pero sí en la región claramente hemos sido de los que más hemos avanzado y de manera más ambiciosa. Un poquito al alero de que también hemos sido pioneros en este proceso de transición energética, permitiendo una entrada masiva de energías renovables y que hemos apalancado para nuestra acción climática. Lo que no nos deja exentos de desafíos. Hay varios sectores que todavía tenemos que trabajar más. Oye, Nicolás, creo que tocaste varias cosas súper interesantes. Una de ellas, al principio hablabas de cómo la sostenibilidad busca un equilibrio entre el crecimiento económico, el desarrollo de la sociedad, con las emisiones. Y básicamente ahí creo que hay varios desafíos en cuanto a la transición energética, ya que muchas veces se trata de hacer esta transición o más bien hacer apagones de la matriz energética actual, sin estar preparados para poder implementar estas nuevas matrices más verdes. Ahí, ¿cuál crees tú que en definitiva el rol que debe tomar el Estado en esta transición? ¿Y cuál también crees tú que es el rol de la minería también en poder lograr contar con estas nuevas matrices energéticas más verdes y lograr lo que hablábamos recién de estos compromisos del Acuerdo de París? Es un súper buen tema. A ver, efectivamente, cuando hablamos de transición energética, de verdad tenemos que pensar en una transición. Y la transición implica que los cambios no son abruptos. No podemos llegar y apagar y cambiar cosas de un día para otro porque hay distintas consideraciones técnicas, ambientales y sociales en el proceso. Y si no tomamos eso en consideración, podemos caer en otro problema igual de grave que lo que cometieron nuestros antecesores cuando empezaron la época industrializada con grandes emisiones sin tener en cuenta las consideraciones ambientales. Entonces es importante que nosotros pensemos en eso. No podemos sacrificar de cierta manera algunas cosas que ya hemos avanzado y que necesitamos mantener para poder hacer esa transición suave y de manera segura, yo diría. ¿A qué me refiero con esto? Y voy a poner un ejemplo burdo quizás. Si quisiéramos cerrar todas las centrales a carbón hoy, lo podríamos hacer, efectivamente. ¿Qué implicaría eso? Que tendríamos que generar con diésel. Entonces al final pasamos de un deseo de eliminar el carbón de la matriz, pero vamos a terminar generando con otro combustible que es prácticamente igual de contaminante y el triple de caro. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente buscar esa transición. ¿Cómo generamos las condiciones habilitantes para que podamos hacer ese cierre de centrales a carbón sin tener que utilizar otro combustible fósil que de cierta manera también queremos paulatinamente ir dejando? Y ahí el rol, como decías tú, del gobierno es súper importante. Yo diría que los gobiernos en su función más integral tienen que pensar en cómo generar esas condiciones habilitantes a través de regulaciones que nos permitan generar los incentivos apropiados para poder desplegar las tecnologías nuevas que necesitamos. Llámese más generación de energías renovables. Hoy día sabemos que la barrera no es regulatoria. Hoy día en Chile por lo menos el 99,9% de las inversiones nuevas en el sector de generación eléctrica son en energías renovables. Nadie está pensando en invertir mucho en otros tipos de generación o generación fósil. Pero para poder desplegarla de manera masiva y poder llegar, por ejemplo, a tener una matriz 100% renovable, tenemos barreras técnicas. Tenemos que tener unos sistemas de transmisión de energía sólidos, robustos, bien conectados, que son lentos. La transmisión es un proceso complejo de planificación por la cantidad de kilómetros por los que tienen que pasar las líneas de transmisión. Pero tenemos que pensarlo ahora, porque como se demoran tanto, tenemos que desplegarlo y tenemos que pensarlo en la matriz del futuro. O sea, no en la matriz que está funcionando hoy, sino que cómo va a funcionar esa matriz
15, 20 años más. Entonces, ahí hay una barrera técnica importante que tenemos que pensar en cómo los sistemas de transmisión se van a hacer cargo de esta generación renovable del futuro. Y por otro lado, el almacenamiento. El almacenamiento es clave también en una generación que es renovable con energía variable. Digamos, el sol, en las horas de sol funciona, el viento funciona también en la hora en que hay viento, y en las que no, hoy día estamos supliendo esas bajas de energía renovable con energía térmica. A ver, y por suerte en los últimos años hemos tenido capacidad hidroeléctrica para suplir ese bajón, digamos, de energía renovable variable con energía renovable más fija, pero como les dije, uno de los efectos del cambio climático es la sequía. Nosotros la estamos viviendo como país muy fuertemente, y eso implica una reducción en nuestra capacidad hidroeléctrica importante. No vamos a tener esa capacidad de regulación con generación hidroeléctrica. Por lo tanto, tenemos que pensar en esos otros sistemas del futuro. Tenemos que pensar en una interconexión, en generación distribuida, en almacenamiento y en distintas formas de ir y almacenar energía. ¿A qué me refiero con esto? Una mayor electrificación, por ejemplo. Mayor electrificación para poder aprovechar el potencial de esa generación renovable y que la podamos almacenar no solo en sistemas de potencia grandes, sino que también en autos eléctricos, por ejemplo. Autos eléctricos al final son una serie de baterías distribuidas en todo el país que nos van a servir para hacer mejor uso de esa energía renovable. Entonces la electrificación se convierte también en un proceso sumamente importante dentro de la transición energética. Claro, y ahí justamente es donde nosotros como podcast hemos tratado un poco de difundir la importancia del rol de la minería en esto, ya que para dar, digamos, respuesta a lo que tú mencionabas, de generar nuevas redes de transmisión, generar nuevas fuentes de almacenamiento de energía, eso se logra a través de más minería. Para eso básicamente necesitamos elementos como el cobre, el cobalto, el litio, el níquel, todos elementos que hoy en día son denominados como minerales críticos o minerales estratégicos, por justamente apoyar a esta transición. Y ahí es donde hay un tremendo desafío en la industria de poder minar más, porque necesitamos más minería, pero a la vez reducir el impacto que históricamente hemos tenido y contaminar menos y emitir menos emisión. Tal cual. Sí, efectivamente. Oye, Nicolás, sabes que también para complementar un poco mientras hablaba, hay agencias o organismos internacionales que justamente le han puesto número a lo que conversamos. Una de las más reconocidas, que por ejemplo es la Agencia Internacional de Energías Renovables, mencionaba justamente esta transición que tú decías, de cómo ir escapando un poco de los suministros de energías fósiles. Ellos proyectaban, y lo hemos mencionado en el podcast, pero creo que vale la pena también traerlo nuevamente acá a la palestra. Ellos mencionaban que al 2030 deberíamos contar con una matriz energética que contara con no más de un 60% de energías fósiles y potenciar nuestro uso de energías renovables hacia un 34%, considerando que a nivel global, y pensando en este escenario de 1,5 grados Celsius como meta, hoy contamos con apenas un uso de un 16%, y fíjate que pensando en el 2050, esta matriz de energías renovables debiese ascender hacia un 77% en su matriz. El uso de energías fósiles debiese reducirse hacia un 16%. Efectivamente, lo que estamos conversando son metas, son iniciativas, son puntos que se están tomando para una carrera que va en serio. O sea, tenemos que subirnos, y recogiendo la pregunta que te hacíamos recién, tenemos que subirnos como sea, y nosotros como país, que somos el que lleva, digamos, la delantera en minería, clave, crítica para esta transición, tenemos, creo yo, también un rol súper preponderante, y tenemos que tomar un rol activo y ser proactivos y a la vez también oportunos en las acciones que tomemos. Pensando en la industria minera, Nicolás, ¿crees tú desde tu mirada especialista que efectivamente tenemos una posición crítica y una responsabilidad de tomar la delantera y ser líderes en esta transición? Sí, mira, justo le iba a conectar con esa segunda parte de lo que preguntó Milo. Efectivamente, hoy día la minería es crucial en la transición energética. O sea, dependemos de esos minerales críticos que mencionaban para poder hacer una buena transición hacia lo que les mencionaba yo: mayor electrificación, mayor penetración de energías renovables, más líneas de transmisión, ¿cierto? E incluso no solo eso, también si queremos usar más transporte público, si queremos andar más en bicicleta, todo ello requiere que tengamos efectivamente una minería capaz de ayudarnos a poder construir esos sistemas. Ahora,
Lo que tú dices bien es claro, y nosotros como país también nos hemos puesto metas bien ambiciosas. En nuestra política energética 2050, en la última revisión, las conversaciones se llegó a acuerdo de que en Chile deberíamos tener mínimo 70% de energía renovable al 2030, cosa que estamos bastante cerca de lograrla. Hoy día ya pasamos el 20% de generación renovable no convencional, que le llamamos nosotros, que es básicamente energía solar, eólica, geotermia, biomasa. De cierta manera, pasamos esa meta que nos habíamos puesto originalmente el 2008, después la revisamos el 2012, de tener en nuestra regulación tenemos una ley que dice que íbamos a generar el 20% de energía renovable al 2025. Eso lo pasamos ya el año 2020, ya 5 años antes de lo que habíamos propuesto en la legislación, y vamos viento en popa en ese sentido con el avance, y yo creo que vamos bien a lograr también la generación renovable al 70% el 2030, porque tenemos una buena capacidad hidroeléctrica, pero de nuevo, ahí hay un riesgo grande que tiene que ver justamente con un impacto del cambio climático, como lo hablábamos de la sequía. Dependemos de esa generación hidroeléctrica, no solo porque es una capacidad de generación renovable para llegar a ese 70%, sino que porque también es un balance energético con las energías renovables variables. Entonces, si no las tenemos, no solo no podemos generar energía renovable, sino que tampoco podemos suplir esa baja de energía renovable variable, y esa la vamos a tener que suplir con combustibles fósiles, y eso nos puede llegar a tener más emisiones nuevamente. Ahora, habiendo dicho eso, insisto, es importante que nos pongamos en el sentido de que necesitamos una industria minera del futuro, responsable, sostenible, porque lo que sale de ahí, los recursos minerales que vamos a estar utilizando, son clave en la transición, y tenemos que, de cierta manera, limitar o reducir esas barreras que obviamente hay barreras regulatorias, hay barreras ambientales, hay barreras sociales, y la minería tiene un rol importante también en cómo va desarrollándose. Yo creo que es uno de los sectores que más innovación tiene que tener, pensando en cómo hacer sus procesos lo más eficiente posible, con el mínimo impacto social y ambiental posible, y muchos están avanzando en ese camino. Claramente hoy día estamos pensando, por ejemplo, camiones mineros eléctricos o en base a hidrógeno verde, u otros tipos de sistemas de electrificación dentro de la faena minera, y lo conecto también con un punto súper importante que es otro rol crítico que tiene la minería, es que son consumidores de energía muy grandes. Entonces también, al ser consumidores de energía muy grandes, son una demanda importante de energía renovable. O sea, ha sido también un sector que ha gatillado el despliegue de energías renovables, porque ellos contratan esa energía renovable y incentivan, porque le genera obviamente la seguridad financiera de un contrato de una generación renovable, para poder instalarse y poder vender su energía a un consumidor tan grande como la minería. Entonces, tiene ese rol dual. Y además, en ese nexo, como les decía, es súper importante que la minería también se vaya electrificando lo más posible, eliminando sus procesos fósiles, independiente de que tengan otros desafíos de sostenibilidad bastante grandes. Consumo de agua, que sabemos cómo la minería ha tenido que suplirlo también yendo a desalar agua de mar y bombeando esa agua hacia las faenas mineras. Con las comunidades, también siempre es complejo trabajar con las comunidades, porque ellos ocupan mucho territorio, y obviamente eso genera un impacto importante a nivel de las comunidades vecinas, a nivel del impacto en capacidad turística, si es que están en alguna zona de impacto turístico visual, entre otros factores. Entonces, es una industria que tiene muchos desafíos, pero por otro lado es clave, es crítica en que podamos de cierta manera lograr esa transición sustentable, y por lo mismo creo que hay una sinergia importante dentro de los procesos de innovación que se vienen en el futuro, y un desafío importante en cómo se vincula la minería con el desarrollo económico del país, con las nuevas regulaciones. Hoy día, si me preguntan a mí, creo que toda industria, pero digamos la industria minera de manera más relevante que otra, debiese ser muy proactiva en el trabajo con los gobiernos para impulsar las regulaciones necesarias para reducir barreras y de cierta manera permitir entrada de tecnologías nuevas.
Una de las cosas que siempre pasa es que la regulación normalmente va un poquito más atrás de la innovación. Entonces, cuando va tan atrás de la innovación, termina siendo una barrera para la innovación de tecnología nueva. Les voy a poner solo un caso de ejemplo. Hoy día, si quisiéramos reconvertir vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos, que se puede técnicamente, no se puede porque hay una barrera regulatoria que te lo impide. No hay regulación que permite circulación de autos eléctricos reconvertidos. Entonces ese es como un ejemplo de una regulación que va más atrás de la innovación, te termina generando una barrera. Entonces hoy creo que hay un rol sumamente importante, de nuevo, de todos los sectores, en el caso que le acabo de mencionar claramente el sector transporte, pero de la minería en particular, de poder promover esa innovación tecnológica que es necesaria con el regulador para que vayan de la mano y podamos, en vez de poner barreras, poner el máximo posible de incentivos para eso. Sí, que bien que toca estos puntos, Nicolás. Lo hemos conversado en episodios anteriores, hemos dado también algunos ejemplos. Por ejemplo, BHP hoy en día está fuertemente en la electrificación de sus faenas a través de camiones mediante troles. Lo mismo Glencore, que ya está con alguna iniciativa. Y también destacar que Escondida, Spence hoy en día no utilizan aguas continentales, que también es algo que mencionaba. En definitiva, efectivamente, la minería se ha puesto como meta lograr el net zero antes que cualquier otra industria, yo diría, en Chile, y está siendo un referente en este sentido. Y que también, que bien que tocas también el punto de las políticas, porque efectivamente ese marco regulatorio, ese marco de incentivos es lo que permite poder acelerar y dar prioridad a esta iniciativa. Y en ese sentido me gustaría quizás preguntarte qué políticas quizás ejemplares existen en otras partes del mundo que podrían ser replicadas acá en la región. Hay hartas cosas bien interesantes. A mí, particularmente porque trabajé harto tiempo en eso, me gusta mucho el tema de los instrumentos económicos, ¿ya? De manera que se usen positivamente. O sea, ¿a qué me refiero con esto? El instrumento económico en términos ambientales está pensado de cierta manera para castigar un poco aquellas industrias o actividades más contaminantes, pero que son capaces de utilizar la recaudación que puedes obtener de esa fiscalización y ese control de, por ejemplo, de emisiones, en convertirlo en soluciones innovadoras bajas en emisiones, ¿ya? Por ejemplo, un impuesto al carbono que sí pueda destinar los fondos recaudados al despliegue de tecnologías limpias. Eso en Chile hoy no es factible porque tenemos un impuesto al carbono, pero ese impuesto al carbono se va a la recaudación nacional y se distribuye entre todo el saco de necesidades que tiene el país. Entonces, lamentablemente no tenemos un direccionamiento explícito de la captura de ese valor económico por la externalidad negativa que genera la contaminación hacia las soluciones mismas. Por ejemplo, ¿cómo podríamos usarlo, el dinero de la recaudación de los impuestos, para reducir nuestros sistemas de calefacción en toda la zona centro-sur en base a leña, que son críticos y generan un impacto gigantesco en todo lo que es daño a la salud, en toda la población? Y no es menor, estamos hablando de miles de millones de dólares en costo a la salud, pérdida de días laborales, pérdida de ir al colegio de los niños, ingresos prematuros a hospitales por infantes que sufren de esa ingesta de material particulado que están inhalando constantemente en el invierno. Entonces, podemos de cierta manera dirigir esos fondos para allá, y eso es una de las cosas que a mí me gusta mucho de algo que ha tomado mucho vuelo en el mundo, que son los instrumentos de precio al carbono. Existen otras medidas también sumamente relevantes como medidas de incentivo a la eficiencia energética. Recuerdo el caso, por ejemplo, en California, en donde el distribuidor eléctrico tiene un incentivo económico a que se desplieguen soluciones de eficiencia energética en los hogares y en la industria, ¿ya? O sea, mientras más medidas se hagan, en el fondo te hace una mejora en la tarifa eléctrica. En su momento hubo un gran despliegue de lo que nosotros pusimos con la política para energía renovable, con esquemas tarifarios que permitieron mayor penetración de energía solar en los horarios de sol, y eso ayudó de cierta manera a apalancar financiamiento para los proyectos solares. Hay una serie de, digamos, de herramientas que podemos
ver, pero yo te diría que no es tan fácil tomar una experiencia internacional y tratar de traerla. Los contextos siempre son distintos, por decirte algo. Me encantaría una política como la que tomaron en varios países de Europa, de decir, a cierto año dejamos de comercializar vehículos de combustión interna, ¿ya? Siendo los más ambiciosos los que se los habían puesto en un momento al 2025, otro al 2030. Incluso nosotros como Chile dijimos en nuestra estrategia nacional de electromovilidad que al 2035 íbamos a dejar de comercializar vehículos de combustión interna. Cosa que obviamente no está en ninguna legislación dura, es una estrategia que es un papel que no te amarra nada, digamos. Pero también hay que ver la realidad de cómo nosotros como país, que somos tomadores de innovación en cierta medida y de ese tipo de innovación, somos capaces de responder ante un mercado que es mucho más grande y no podemos nosotros imponernos de cierta manera que solo vamos a recibir autos eléctricos, si es que eso nos va a subir el costo de los vehículos, no sé, pues en 1,5 veces. Entonces, hay ciertas cosas que yo creo que es importante aterrizar al contexto nacional. Como les digo, sí creo que hay ese tipo de incentivos económicos con instrumentos económicos que sí sirven a cualquier escala, porque tú lo que estás haciendo es una recirculación de fondos. O sea, yo recaudo y lo inyecto por otro lado. Entonces, es la misma plata que se mueve de un lado para otro. Y otra cosa que yo creo que es sumamente relevante y que ha estado operando, yo diría, en los últimos años, no tiene que ver tanto con política, tiene que ver más con el sector financiero. El sector financiero al final es el que moviliza gran parte de la acción climática. El sector financiero que es capaz de movilizar esos recursos con condiciones de sostenibilidad, con condiciones de innovación, de descarbonización, te va a permitir acelerar rápidamente las soluciones. ¿Qué es lo que implica eso? Quizás ahí sí hay una parte de política pública. ¿Cómo podemos hacer en países como Chile que le demos un apoyo, un incentivo a lo que es la inversión de riesgo? En general somos bastante conservadores nosotros en términos de lo que conlleva la inversión, los inversionistas chilenos, pero si queremos gatillar soluciones y escalar soluciones innovadoras y bajas en emisiones, necesitamos tomar un grado de riesgo no menor. Entonces, ahí creo que hay un potencial importante de poder conversar entre reguladores y digamos, grupos de inversionistas de cómo podemos tomar más riesgo, cómo podemos apalancar ese riesgo también, de cierta manera, para poder gatillar, fomentar y que haya más soluciones en el país. Ahí, volviendo a la industria minera, creo que la industria minera es un tremendo potencial porque ahí hay bastante capital para movilizar cosas, bastantes soluciones también dentro de la misma industria y en su cadena de valor, su cadena de suministro, ¿cierto? Que podrían estar conversando con distintos grupos de inversiones, con distintos grupos económicos y con el regulador de cierta manera para poder generar ese ecosistema al final de innovación, mejora continua, enfocados en una descarbonización activa. Qué bueno lo que destacas ahí, Nicolás. Entonces, efectivamente existen muchas iniciativas a nivel global, iniciativas que evidentemente hay países que están más avanzados. Claramente tiene que ver entonces con el contexto nacional, con el contexto interno que traen, con los recursos también que tienen y a nivel de sociedad, qué tan desarrollado está, porque hay un tema social importante de cómo nos vamos adhiriendo a eso. Rescatando entonces lo que tú mencionas, también está fuertemente ligado con temas de inversiones y qué bueno que lo destacaste ahora al último. Pero mira, pensando en nuestra audiencia, hay algo que es súper relevante que son los bonos de carbono. Creo que tomando el especialista que hay acá, ¿podrías explicarnos qué son y cómo funcionan, pensando en que nuestros espectadores se lleven una visión clara de esto? ¿Y por qué son tan relevantes en todo esto que conversamos? Buen punto, buen punto. A mí no me gusta llamarlos bonos de carbono porque en general mezclan un concepto relevante que es con los bonos verdes, ¿ya? Y los bonos son instrumentos de emisión de deuda. El bono de carbono, como se le ha llamado, que en verdad son certificados transables, son instrumentos basados en resultados. ¿Qué significa eso? Yo hago un proyecto, certifico que reduce emisiones o captura emisiones, y eso, con el certificado en mano, por proceso obviamente muy estructurado, acreditado y que tiene un registro centralizado, genero básicamente una nueva moneda, que es ese papel certificado, que yo lo puedo transar y vendérselo a alguien que necesita reducir sus emisiones.
Entonces, en términos prácticos, lo que me permite es tener una alternativa. Tener una alternativa cuando, por ejemplo, yo quiero reducir en mi industria, pero es muy complejo, muy caro. Lo que puedo hacer es ir a buscar una de estas soluciones y utilizo ese certificado para acreditarme yo esa reducción. Es una fuente de financiamiento al final. De nuevo, un financiamiento basado en resultados que incentiva a que hayan soluciones más allá del contexto en el sector donde estoy inmerso. Me abre de cierta manera el abanico de posibilidades que yo tengo de reducir emisiones. Entonces, yo puedo ser una minera y tengo emisiones, pero me cuesta mucho reducir, entonces voy y apoyo a que haya una reforestación en una zona que tuvo degradación forestal muy grande. Y eso, en cierta manera, yo puedo decir, bueno, como puse el financiamiento y se certificó que esto funciona bien, está ayudando a absorber emisiones de la atmósfera, me quedo con esas emisiones yo para acreditármelas por mi lado. Esa es la forma en que funciona el instrumento. En el caso, por ejemplo, chileno, a partir del año 2023 nosotros tenemos esa opción. Tenemos la opción de que el impuesto al carbono yo puedo pagarle al Estado los $5 por tonelada que me pide la regulación, o puedo salir a comprar un certificado de un proyecto que reduce emisiones y acreditarlo contra el pago del impuesto. Esa es una forma de complementar estos instrumentos económicos que hace que sea un poco más eficiente al final este mercado de carbono, que son las distintas formas para poder reducir las emisiones, con un valor económico detrás. Entonces tienes el valor básicamente que puede ser el impuesto, el valor, pongámosle, regulado, y tienes el valor de mercado, que va a ser el valor de cuánto me cuesta la solución alternativa, ¿ya? Y ahí tú puedes ir jugando y buscando la que más te convenga a ti para hacerlo de la manera más costo eficiente. Ese es un poco el contexto en el que funciona y bueno, y sin ir tan al detalle, pero un poco para explicarlo. Ese certificado, como les decía, pasa por un proceso bien estructurado, una metodología clara de cuantificación de cómo voy a reducir o capturar las emisiones. Eso lo tiene que verificar un tercero para poder acreditar de que está efectivamente bien hecho el cálculo, que efectivamente está capturando. Después lo va a verificar alguien diciendo, sí, efectivamente hubo una reducción, porque yo puedo metodológicamente decir este proyecto va a reducir emisiones, pero quizás nunca entra en operación. O quizás tengo un bosque maravilloso, pero un año ocurre un incendio forestal y pierdo la mitad del bosque. O sea, alguien tiene que ir y verificar que eso está efectivamente capturando las emisiones que dijo que iba a capturar. Y eso, una vez que se verifica, pasa a un registro centralizado. ¿Por qué? Porque hay otro riesgo en el fondo de que yo genere un certificado y lo venda 100 veces. Pero si está en un registro centralizado con un número de serie único y que tengo el traspaso clarito de a quién se le pasó, de quién es la propiedad, funciona bien el esquema. Entonces es sensible porque los buenos esquemas tienen eso bien estructurado, los malos esquemas no. Y los buenos esquemas obviamente son los más reconocidos, como el de Naciones Unidas, el Mecanismo de Desarrollo Limpio, o el BCS de Berra o Gold Standard, que son mecanismos que tienen eso muy bien estructurado. Y efectivamente tú, cuando cambias la propiedad de un certificado, se cambia en el registro o se da de baja. O sea, si yo, por ejemplo, ya compré el certificado, le digo al organismo regulador, yo voy a pasar este certificado como reducción mía, lo que tengo que hacer es darlo de baja en el registro para que deje de existir. Esa reducción ya la usé yo, me la acredité yo y ya no existe más. Esa es un poco la forma en que opera. Y de nuevo, la lógica es tener la visión de utilizar las soluciones más costo eficientes que estén disponibles. Ahora, abriste un área que yo creo que da para un buen rato de conversación, así que lo voy a dejar un poco ahí, pero sí, espero que se haya entendido un poco el esquema general y cómo funciona eso. Sí, no, buenísimo, Nicolás. Básicamente lo que hablábamos es que a las empresas bien resumidas, las empresas que emiten emisiones son castigadas con impuestos al carbono que generan, y las empresas que son eficientes y logran reducir sus emisiones son premiadas de alguna forma con estos bonos de carbono, y de esa forma incentivamos a que el global vaya reduciendo sus emisiones. Oye, Nicolás, ya para ir cerrando el episodio, quería agradecerte. Hoy estuvo súper interesante. Partimos hablando de definiciones básicas, como qué es la sostenibilidad, qué es el cambio climático, cuál es la relación que tienen entre ellos, cómo también derribamos algunos mitos de que
no estamos buscando cerrar plantas, sino hacer una transición equilibrada hacia nuevas matrices que reduzcan las emisiones de forma global. También hablamos sobre el rol que tiene la minería en esta transición, donde necesitamos, llegamos a la conclusión de que necesitamos más minería de forma más sustentable para poder tener los elementos que nos van a permitir lograr este acuerdo de París del cual también hablamos. Así que quiero de nuevo agradecerte tu presencia y me gustaría quizás darte un espacio para algunas palabras de cierre antes de cerrar el capítulo. No, gracias a usted por el espacio. Ha sido entretenido conversarlo con usted en particular y siempre creo que es, como les decía al principio, es un tema que hoy día está en todos lados. Es algo que tenemos que conversar desde los distintos sectores. Y obviamente el doble clic, por así decirlo, de cada industria es algo técnico, algo súper detallado, que es importante ir viéndolo paso a paso. Y si bien estamos en un proceso de transición, sí quiero destacar que efectivamente es una transición que tiene que ser acelerada. Y ahí vuelvo un poco a cuando estábamos hablando con Francisco del nivel de ambición, por así decirlo, de los compromisos y todo. Hoy día la verdad es que para poder cumplir con los objetivos que nos pusimos a nivel global, tenemos que hacerlo de manera acelerada. Entonces, énfasis en que sí, es una transición y hay que hacerla de manera responsable, pero tiene que ser con niveles de ambición altos. Y para eso, como lo hablábamos harto rato, tienen que estar los incentivos correctos, tienen que estar los espacios de discusión y proactividad entre todos los actores y de cierta manera poder fomentar desde ambos lados, desde la regulación, desde el empresariado y obviamente los financistas, de que busquemos el cómo ir empujando desde todos lados para que esto se vaya materializando y evitar de cierta manera barreras de uno al otro que pueda estar medio sensible con una que otra cosa. Estoy hablando de todos lados, ¿cierto? Empresas que pueden estar medio sensibles porque les da nervio que sea algo muy, muy restrictivo, del sector político que de cierta manera se pongan un poco populistas por querer hacer cosas rápido y dar respuesta a sus campañas electorales. Y tratar de fomentar esa conversación en un espacio bien transparente, bien abierto, de cuáles son las palancas, por así decirlo, que necesitamos abrir desde cada uno de los ejes para empujar esto lo más rápido posible, ¿ya? Eso sí quiero destacarlo. El tema de la década 2020-2030 no es aleatorio que estemos hablando ahora tanto de este tema, es porque esta es la década en donde más tenemos que ponernos las pilas, por así decirlo, si queremos lograr esta meta, porque mientras más se retrasa la decisión o el cambio, más difícil es después ponerse, digamos, en la ruta correcta para poder lograrlo. Un mensaje claro y fuerte que nos deja ahí Nicolás Westenens. Oye, Nico, te agradecemos nuevamente la presencia. Creemos que fue un episodio realmente súper interesante. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos, a compartir nuestro contenido y se van a seguir viniendo episodios mucho más fascinantes, igual como el que hemos tenido hoy. Así que, Nicolás, agradecidos por tu presencia. Un saludo de Miro Nimeller y Francisco Ruino. Buenísimo. Gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo episodio.